André Green. El pensamiento clínico. Introducción al pensamiento clínico. Pensamiento clínico, dos palabras que difícilmente se asocian. El pensamiento habita campos de actividad diversos, pero hasta el presente no ha penetrado todavía el ámbito clínico. El nivel de elaboración teórica en que se apoya su exigencia interna no parece autorizar a la clínica a pretenderlo. A esta última se la define por lo general como la formulación descriptiva de un corpus empírico obediente a metas de reconocimiento dirigidas a prescribir un tratamiento apropiado, sintomático o etiológico. El origen de la palabra está estrechamente ligada a la medicina. La clínica observa, percibe, persigue, adivina. Resultaría dificultoso encontrar en ella la sombra de un pensamiento. Su coherencia es más de una vez problemática. Se llamó originalmente clínico al médico que visitaba a los enfermos, y el término adquirió luego el sentido más preciso de aquel que se conoce o hace al pie del lecho del enfermo. Aunque ese saber o esa práctica se sistematizaron progresivamente en la historia de la medicina, no se puede hablar de un pensamiento clínico. Los datos extraídos del corpus médico son poco aplicables al psicoanálisis. A pesar de que Freud hace un uso extendido del término, es raro que los psicoanalistas califiquen de enfermos a quienes tienen en análisis. Los designan como pacientes o, más comúnmente aún, analizantes, para evitar medicalizar en exceso su práctica. El psicoanalista no trata al analizante como el médico al enfermo. En este último caso, se insta al paciente a acatar escrupulosamente las prescripciones del médico, sometiéndose a sus veredictos. En psicoanálisis sabemos que esa relación se invierte. El análisis descansa primero en manos del analizante, a quien se da la palabra, aunque hay una tendencia a exagerar la retracción del analista. Hoy en día se admite mucho más fácilmente que el análisis es una tarea efectuada entre dos. Esta interpretación debe ser sometida a examen. No obstante, como dijo el médico de Macbeth al responder a la pregunta de su señor, quien le reclamaba un tratamiento para curar la locura de su esposa, en este caso el paciente debe curarse a sí mismo. En psicoanálisis se debería hablar de una práctica a la cabecera del diván, más que al pie del lecho del enfermo. No existe ninguna palabra para calificar esta situación. No es necesario crear una, puesto que todos comprendemos lo que quiere decir clínica en psicoanálisis si pensamos en la experiencia de la cura cuando la hemos vivido. Es más difícil en caso contrario, y con frecuencia es fuente de malentendidos. Más aún cuando hoy en día las prácticas psicoanalíticas se diversifican según las escuelas. Sería un error considerar que la clínica es solo una práctica, un arte si se quiere, que atañe más al artesanado que a la estética. Sobre todo, clínico se opone a teórico. El carácter polimorfo, a menudo poco inteligible, de los elementos que componen el cuadro clínico, lleva a considerarlos propios de una coyuntura empírica supuestamente coherente. La mayoría de las veces, el ideal reside en un sensato equilibrio entre teoría y clínica. La teoría debe conservar una estrecha relación entre sus teoremas y lo que enseña la clínica, la cual no siempre coincide con las explicaciones que se dan respecto de sus signos o síntomas. Además, la clínica debe superar sus intenciones descriptivas y elevarse al nivel de abstracción necesario para promover la reflexión. No caeremos en la obviedad de discutir si el psicoanálisis es una ciencia o un arte o ambas cosas o ninguna de las dos. Conocemos los argumentos que presentan los científicos para excluirlo de su cuadro elitista, invocando la ausencia de rigor en sus razonamientos, demostraciones y pruebas. En cuanto al arte, se alude a un saber hacer, a una habilidad que por cierto no falta en la técnica del psicoanalista, pero que no son suficientes para definirla. Ahora bien, yo sostengo que en psicoanálisis existe no solo una teoría de la clínica, sino también un pensamiento clínico,
es decir, un modo original y específico de racionalidad surgido de la experiencia práctica. No diría que se trata, hablando con propiedad, de una lógica, aunque nos esforcemos en considerar los fenómenos psíquicos propios del campo del psicoanalista desde el ángulo de una causalidad específica que da sentido a los movimientos, desarrollos y transformaciones ofrecidos a la escucha del psicoanalista. La elaboración puede llevarse a un nivel de reflexión que ha tomado distancia respecto de la clínica, empero aunque no haga referencia a los pacientes, el pensamiento clínico hace pensar siempre en ellos. Los escritos psicoanalíticos hablan o no hablan a sus lectores. ¿Se puede ceder? Reconozco que he sucumbido a ello en el pasado, a los encantos de una elaboración teórica seductora justamente por su abstracción, incluso si se muestre desencarnada. No obstante, sin duda se reconoce el pensamiento clínico cuando la elaboración teórica despierta asociaciones que se refieren a tal o cual aspecto de la experiencia psicoanalítica en el lector. Es decir, que el pensamiento clínico, aun cuando no habla expresamente de la clínica, suscita la evocación de un paciente o de un grupo de pacientes y trae a la memoria tal o cual momento de un análisis. Estas asociaciones integran el modo de articulación del pensamiento clínico. Al tratarse del psiquismo, el pensamiento no puede faltar en ninguna de sus manifestaciones, ya sean normales o patológicas. Explícitamente ausente del discurso por momentos, el analizante, a pesar de las apariencias, no se ausentó ni se perdió en el proceso de formulación de las ideas, solo se escondió entre los pliegues de la escritura. Los textos dirán si el pensamiento clínico es un espejismo o una piadosa expresión de deseos, o si efectivamente tiene el poder de volvernos sensibles a un trabajo de pensamiento que opera en la relación del encuentro psicoanalítico, como una representación que trajera a la mente algo que no está, pero que estuvo antes y que demuestra, por su resurrección, la prosecución ininterrumpida de un trabajo subterráneo y silencioso. Todavía falta reconocer si esta representación, por definición interna, corresponde a algún objeto que tiene la cualidad de una realidad. ¿Cuál es aquí esa garante de existencia? Para evitar el peligro del solipsismo, el reconocimiento de los otros psicoanalistas, clínicos y practicantes, sobre todo los ajenos al medio en el que nació la escritura, cumplirá ese rol. César y Sara Botella propusieron una fórmula feliz, celebrada con justicia, únicamente adentro, también afuera, para hablar de las relaciones entre la representación subjetiva y la percepción de la realidad. Adaptándola a la situación del pensamiento clínico, yo diría únicamente de mí, también de los otros. No es fácil decir cómo delimitar este pensamiento. Hablar de pensamiento clínico significa aludir, en última instancia, a las transformaciones dictadas por la angustia, el sufrimiento, el dolor, a las estrategias para negarlos o combatirlos, para tratar de desembarazarse de ellos y también para intentar superarlos. El pensamiento clínico forja conceptos que expresan las razones del inconsciente, la diversidad de respuestas reclamadas por las avanzadas de sus transformaciones en realizaciones alucinatorias, en actuaciones, somatizaciones, racionalizaciones, bajo el efecto de las contrainvestiduras que ponen en acción la desinvestidura, etc. Convendrá referir la clínica no solo a aquel que sufre, sino también al encargado de escuchar ese sufrimiento gracias a una sensibilidad particular, el analista. Implica, pues, examinar forzosamente las cuestiones relativas a la transferencia y a la contratransferencia. Hoy en día el psicoanálisis plantea el problema de las modificaciones y variaciones de los cuadros clínicos sobre los cuales se edificó la obra de Freud, seguido por la de sus sucesores, que introdujeron enfoques diferentes de los de él, y a menudo diferentes entre sí, aportando innovaciones en la manera de comprender el discurso de los pacientes y de darle respuestas ignoradas por Freud. Pero el conjunto sigue generando sentido aunque sea difícil de reunificar. Sean cuales fueran la diversidad y la abundancia de las soluciones propuestas, siempre quedará una distancia teórico-práctica imposible de salvar.
Dicho de otro modo, la teoría nunca podrá coincidir íntegramente con la clínica ni abarcar toda la extensión de su campo. La clínica nunca será una aplicación sin resto de la teoría, ni estará completamente iluminada por ella. El pensamiento clínico deberá tener siempre presentes este hiato y este residuo imposible de eliminar y aceptar que no pueden ser colmadas íntegramente. No hay ámbito donde el peso de la incertidumbre sea mayor que en el psicoanálisis. Debemos lamentarnos de esto y guardar que la ciencia ilumine los recovecos más oscuros de la vida mental, que haga reinar una claridad capaz de eliminar toda sombra de la que quede oculto y se deshaga de una vez por todas de la insoportable ambigüedad del psiquismo. Si ese ideal se realizara, lo haría el precio del propio psiquismo, deformado, traicionado, achatado, negado. Reconocer esto implica reconocer que el psiquismo solo puede ser indagado en forma indirecta, que él hace señas. Es escuchando, estando a la cabecera del diván, como nos disponemos a resonar con el inconsciente del analizante, dejando vibrar el propio. Empero esta comunicación hermética o de circuito cerrado no basta para constituir una disciplina, un pensamiento. Siempre hace falta un tercero que escuche lo que los otros dos se dicen y oyen. Por eso los analistas y en algunos casos también los analizantes escriben. Al hacerlo se escuchan entre ellos, a veces se reconocen o son impactados por el destello de una novedad. Claro que todo esto tiene una historia, cuyo precipitado presente en los textos se funda en lo escrito. Obligatoriamente la clínica, modo de expresión de la enfermedad, busca su explicación en teorías etiopatogénicas que se han sucedido, por hablar solo de la tradición occidental de Hipócrates en su renacimiento bajo la forma moderna en el siglo XIX. Foucault le consagró una obra que dejó huellas en la reflexión. En medicina, las manifestaciones patológicas son esclarecidas por el conocimiento de la anatomía y la fisiología, que define la normalidad y permite comprender las alteraciones y disfunciones que afectan al órgano o al sistema según los casos. Empero este método, válido para toda medicina, incluyendo la neurología, es impugnado por la psiquiatría. El conocimiento del cerebro, de su anatomía, de su funcionamiento, no remite a nada equivalente en psiquiatría. Ese conocimiento fue el sueño de la psiquiatría del siglo XIX. Incluso el ejemplo líder en el que parecía triunfar el método anatomoclínico, la parálisis general, accidente terciario de la sífilis cuyo agente, el treponema pallidum, fue identificado muy tempranamente. Estaba lejos de explicar esta demencia más de manera muy general. Parecía que se había abierto una senda para la conquista progresiva de esas famosas enfermedades de la mente que proporcionaban materia de peroraciones a los psiquiatras, esos charlatanes. Esas ilusiones recibieron su merecido, y sin embargo hoy en día las otras formas de demencia, entre las cuales el Alzheimer ocupa el sitial de honor, suscitarían muchas esperanzas similares. Pero ¿sabemos por qué razón esta demente dice que hay un hombre en su cama, cuando en realidad duerme sola desde hace mucho tiempo? ¿Por qué tal otra seduce a la enfermera y se masturba ante una alumna que viene a visitarla? ¿Por qué esa madre, con más de 80 años, no tiene reputación de incestuosa, confunde a su hijo con su marido o acusa a éste de haber tenido un hijo natural con una amante imaginaria, causante de su abandono? Está lejos el día en que se podrá echar un puente entre la clínica y las correlaciones psicológicas supuestamente asociadas. La clínica psicoanalítica surgió en parte de la clínica psiquiátrica de las grandes alienistas del siglo XIX. En esta tradición se formó Freud. En psiquiatría, la proporción de conjeturas etiopatogénicas es mucho más importante que en medicina. En la biblioteca de Freud se encontró una obra de Griesinger, con abundantes anotaciones de su propietario, casi con seguridad de sus años de aprendizaje. Es que la psiquiatría, justamente a causa de su objeto, es decir, las enfermedades de la mente o del alma, demanda una y otra vez la interrogación, excita la imaginación, hace brotar las construcciones teóricas más diversas o incluso divergentes,
a veces fuertemente antagonistas, puesto que a menudo son siervas de ideologías filosóficas y también religiosas. La proporción de especulación es aquí considerable, pues el campo de la experiencia en psiquiatría, maniconial en gran parte en esa época, por más extendido que esté, es poco profundo. Quiero decir con ello que está circunscripto a la observación de hechos de comportamientos o a descripciones de signos microscópicos reducidos a déficits evidentes y a desviaciones manifiestas. El cuadro clínico resultante casi no es objeto de un procedimiento metodológico preciso, ante los cambios finos como lo será para el psicoanálisis más tarde. No obstante, Freud se inscribe muy bien en ese movimiento nosográfico. Por ejemplo, es el inventor de la expresión neurosis obsesiva, cuando antes de él no existía más que el campo, muy desordenado, de las obsesiones, y ello a despecho de vanas e interminables clasificaciones. Las primeras teorizaciones clínicas de Freud apuntarán a delimitar el campo de aplicación del psicoanálisis, la psiconeurosis de transferencia. El psicoanálisis no podría influir en el estado ni en el curso de las neurosis actuales ni de las neurosis narcisistas. En las neurosis actuales, la libido se estanca en el cuerpo según aquel. Son actuales por su falta de referencia al pasado del individuo y porque actualizan los trastornos sin disfrazarlos. En cuanto a las neurosis narcisistas, el repliegue de la libido sobre el yo vuelve imposible cualquier transferencia. Verdadera o falsa, esta delimitación del campo del psicoanálisis se basa en un pensamiento clínico, aunque en esta fase todavía permanezca ignorante de sí mismo. La psiconeurosis de transferencia o contransferencia son merecedoras de su nombre, pues demuestran cierta movilidad divinidal que puede transferirse del cuerpo al psiquismo en las relaciones con sus objetos. No es el caso de las otras dos categorías, y autorizan la instalación de una transferencia de los objetos primitivos de la infancia sobre la persona del analista. Hay entonces una teoría subyacente a la constitución del campo psicoanalítico freudiano, y está fundada en una hipótesis teórica que supone la relativa autonomía del psiquismo, marcado por su infancia y por su lazo eventual con otro psiquismo. Sin embargo, aun cuando yo sea sensible al método comparatista que Freud utiliza en sus primeros escritos con la intención de establecer relaciones coherentes e inteligibles entre histeria, fobia, neurosis obsesiva e incluso al comienzo paranoia, prueba seguramente de una exigencia lógica notable, me parece que no ha nacido todavía un verdadero pensamiento clínico. Ciertamente se observa que sería la de un psiquiatra a punto de inventar el psicoanálisis, más que la de un psicoanalista reconocido que extrae de su técnica el material de su reflexión. Las cosas comienzan a cambiar con los estudios sobre la histeria, 1893-1895 de Breuer y Freud, aunque no se trata en rigor de psicoanálisis, sino de psicoterapia de la histeria, título del capítulo escrito por el propio Freud. Ya se advierte el comienzo de un camino hacia el psicoanálisis. Creo que el pensamiento clínico se inicia en verdad con el informe del análisis de Dora y prosigue con otros 4 casos que forman el corpus de lo que en Francia recibió el nombre de 5 psicoanálisis. Dora, el pequeño Hans, el hombre de las ratas, el presidente Schreber, el hombre de los lobos. En estos textos se aprecia con toda nitidez la diferencia entre la exposición de casos, tal como se le efectúa tradicionalmente en medicina o incluso en psiquiatría, y su versión psicoanalítica, que encara a la vez la historia del enfermo, la historia de la enfermedad, la historia del tratamiento, la comprensión de las relaciones entre el pasado y el presente, la aplicación de los conceptos psicoanalíticos, sexualidad infantil, fantasma inconsciente, complejo de Edipo, vistas desde el ángulo de la especificidad de transferencia. Asistimos al pensamiento del analista en plena tarea, pero referido solo al paciente. Nace el pensamiento clínico, aunque todavía se ignora a sí mismo como tal. Al releer esa reseña se aprecia lo que este pensamiento tiene de nuevo, de único y valioso, así como no se puede dejar de ver cómo combinaron las cosas desde entonces.
Por eso es necesario revisar nuevamente el triángulo canónico histeria-fobia-neurosis obsesiva para darle una luz actual. Desde la introducción de los casos límite, borderline, en la clínica psicoanalítica, definidos en un principio como casos situados en los límites de la psicosis, hoy prefiero hablar de estructuras no neuróticas, cuando se pudo ubicar a esos pacientes en los límites de múltiples organizaciones, depresivas, perversas, psicopáticas, psicosomáticas, etc., se pensó primero en relacionar las neurosis con estas estructuras nuevas para distinguirlas de aquellas. Su delimitación clínica es imprecisa y sus mecanismos oscuros. El conocimiento que tenemos de ellas se impregna fácilmente de la confusión, contrastando con la precisión, la nitidez y la claridad de la problemática bien delimitada de las neurosis. El esfuerzo del clínico buscaba en especial marcar las diferencias entre las dos categorías, sobre todo porque a menudo se tendía a confundirlas. Yo mismo propuse en 1975 un modelo que intentaba contribuir a la lectura estructural de esos casos límite. En el informe que redacté en ocasión del Congreso de la Asociación Psicoanalítica Internacional, celebrada en Londres. Luego, como posteriormente tuve oportunidad de señalar, me interesé por las correspondencias entre esos dos grandes grupos. Por ejemplo, propuse trazar un paralelismo entre la angustia de castración en el hombre y la de la penetración en la mujer, y la angustia de separación y la de intrusión en los dos sexos. A la amenaza que pesa sobre la organización sexual en el primer caso se puede oponer la que afecta en el yo en el segundo. Angustias de castración y de penetración se observan sobre todo en la neurosis. El par separación e intrusión es de constatación corriente en los casos límite. Hoy vuelvo a estas cuestiones de manera más detallada para cada uno de los campos clínicos, aislados en el marco de la psiconeurosis de transferencia, mostrando ciertas relaciones que mantienen con los casos límite, ya sea encarando frontalmente la problemática planteada por una de las entidades en el caso de la histeria, ya sea considerando uno de los aspectos derivados de una de estas neurosis cuando la estructura neurótica no llega a organizaciones como tal y origina así configuraciones que remiten a ella. Por defecto, analidad primaria en la organización obsesiva, ya sea otorgando finalmente a una de ellas una generalidad que se aprecia en el seno del funcionamiento mental en ciertos análisis, posición fóbica central. Nos situamos definitivamente después de Freud, pero todavía permanecemos junto a él para preguntarnos por nuestro saber. Si tuviéramos que elegir un rasgo único para caracterizar el cambio producido después de Freud, pienso que se lo debería situar en la crítica de la teoría de las pulsiones, en la medida en que se descuida e incluso omite el rol de lo que adoptaría el nombre, según las teorías, de objeto o relación del otro, con minúscula y con mayúscula, sujeto e intersubjetividad, a las que Freud no les otorga interés suficiente. No retomaré en detalle esta crítica. Me contentaré con examinarla desde el ángulo que me parece más esencial. La metapsicología de Freud puede dar la impresión de que tanto en la estructuración del psiquismo como en la comprensión de la psiconeurosis y en la evolución de la cura analítica, todo se basa en un funcionamiento endógeno, impulsado por su organización interna según un movimiento autónomo, casi independiente de las circunstancias. Ya se trata del desarrollo de la sexualidad infantil o de la transferencia en la cara, que sugiera la comparación con un mecanismo de relojería interno cuyo funcionamiento está inmutablemente regulado. Por cierto, esta descripción es exagerada y caricaturesca porque no hay nada fijo ni establecido en la descripción teórica de estas manifestaciones psíquicas y porque lo que se describe en ella es sobre todo la importancia del dinamismo que las anima y las conduce a incesantes transformaciones, las cuales por otra parte son expresión sin duda de la movilidad y las transformaciones de la libido. Sin embargo, subsiste la impresión de un circuito cerrado, como si los cambios que se producen en el ámbito del análisis fueran independientes tanto de la estructura psíquica de los padres en lejanos tiempos como de la ecuación personal del analista en el presente.
En efecto, Freud siempre tuvo en cuenta el rol de la contratransferencia, pero atendía a ella tan solo en la medida en que dichas manifestaciones entorpecían el curso casi programado o desviaban su recorrido espontáneo. Fue necesario esperar hasta el final de la obra de Freud y en particular hasta construcciones en el análisis para que se reconociera, un poco tardíamente, que el análisis se desarrollaba en dos escenarios completamente distintos, el de cada una de las dos partes. Empero lo que estaba escrito y era demasiado tarde como para revisarlo. El pensamiento clínico se había centrado hasta entonces en lo intrapsíquico del paciente. Solo decía considerarse lo que emanaba de allí. En cuanto al analista, se pensaba en él solo para protegerlo, ponerlo en guardia contra las trampas de la transferencia, recomendarle firmeza e incluso inflexibilidad, alentarlo a adoptar una actitud a menudo autoritaria, a aplicar la persuasión en vez de dejar resurgir la sugestión, a no retroceder ante una actitud pedagógica, poseducación del neurótico. La mayoría de los escritos técnicos de Freud son anteriores a 1918. En 1920 publica Más allá del principio del placer, trabajo en el cual están desarrolladas la compulsión de repetición, anticipada ya en 1914, y la hipótesis de la pulsión de muerte, tímidamente defendida en esa época, pues Freud no estaba seguro y adquiriría solo más tarde la certeza sobre la legitimidad de su teoría. Por mi parte, sostengo que la hipótesis de la pulsión de muerte es la respuesta teórica de Freud a la misteriosa comprobación de la enorme frecuencia de la reacción terapéutica negativa en la que domina una compulsión de repetición esterilizante. Poco después, en 1924, irrumpe con Rank y Ferenczi una reflexión crítica sobre la técnica, a la que cada uno de estos autores aportará una respuesta diferente, que culminará finalmente en su desacuerdo. Nace entonces una nueva especie de analista, el analista terapeuta. Cierto es que Freud siempre tuvo en vista la necesidad de una utilidad práctica de su técnica, y yo sostengo que solo había un médico, un terapeuta, capaz de descubrir el inconsciente, inventar el psicoanálisis y al mismo tiempo crear conjuntamente el pensamiento clínico. Pero Freud, cuyo interés por la terapéutica era muy moderado, se apasionaba en especial por lo que podía aprender de los pacientes sobre el psiquismo, completando las enseñanzas que él podía extraer de las investigaciones en otros ámbitos, el arte, la antropología, la psicología colectiva, etc. A partir de 1924, 4 años después de Más allá, se desarrolla un interés que para algunos se volverá posteriormente casi exclusivo por la terapéutica psicoanalítica. ¿Cómo curar? Seguirán explorándose otros campos, pero la preocupación principal será, a todas luces, curar. Debido a esto, el pensamiento clínico se modificará. Ya no se tratará de descifrar el código de la estructuración del mundo interno solo del paciente, sino que fundándose en las enseñanzas de la cura, deberá preocuparse por el papel de los intercambios entre el analizante y el analista tienen en el desenlace de la cura. Aquí, incluso entre otros, el nombre de Ferenczi debe ser ubicado en primer lugar. Su sólida reputación de terapeuta en el psicoanálisis de aquellos tiempos hace que la cura con él sea muy demandada por pacientes y por futuros analistas. Freud no tiene particular afición por los enfermos difíciles, que suelen aburrirlo y suscitan en él la idea de que el análisis no le resulta de gran ayuda. Para Ferenczi ocurre a la inversa. Cuanto más difícil es el paciente, más acepta él el desafío. No solo porque explorando ese campo yermo espera hacer un gran descubrimiento que le procure un renombre adicional, ya goza de ese gran prestigio. En realidad a Ferenczi lo atraen como un imán esos casos que le exigen el pago de un pesado tributo, y es en ese momento cuando el pensamiento clínico cambia de rumbo. No es válida, puede darse cuenta de esto, la lectura del diario clínico que redactó en 1932, de enero a octubre, ininterrumpido entonces por las complicaciones de su estado de salud.
Del Ferenczi de esta época solo se recuerda la cuestión del beso, licencia autorizada por el papá de Ferenczi, más bien por la tierna madre. Se dejaba besar afectuosamente por sus pacientes. Cuando Freud se enteró, le dirigió un firme sermón paternal, pero el hecho tiene en verdad una importancia secundaria. Ferenczi hizo una crítica radical de la técnica de Freud, cuestionando su personalidad. Lo acusó a partir de sus conversaciones privadas, de despreciar a los pacientes, de pensar que no se podía hacer nada por ellos, que le servían al analista solo para aprender algo sobre la naturaleza del psiquismo, a la vez que le permitían ganarse la vida. Ferenczi le reprochaba al analista de entonces la frialdad, la falta de sinceridad, la hipocresía. Por más justificados que puedan parecer estos reproches, en los cuales no se puede negar una parte de verdad, se trata de otra cosa. Al perder toda prudencia, toda distancia crítica, Ferenczi se deja llevar no solo por la locura de la transferencia del analizante, sino también por el delirio de A2 de la cura analítica. Pues el nuevo fenómeno mayor es el análisis mutuo, que conduce a complicaciones patéticas y a veces incluso trágicas. La lectura del diario clínico justifica la digresión y encara pretendidas novedades, tales como la revelación de los sentimientos del analista en el llamado movimiento intersubjetivista, tan corriente en Estados Unidos, aunque sin muchas repercusiones en Europa. No obstante, el cuestionamiento de la técnica de Ferenczi no disminuirá en modo alguno el considerable interés de sus descubrimientos auténticos, originales y siempre actuales sobre la cuestión del trauma, la escisión narcisista, la puesta fuera de sí de una parte del funcionamiento del yo, que adopta la insensibilidad como defensa y la deshabitación del cuerpo por el sujeto, lo que he propuesto llamar excorporación, el deseo de arrastrar al analista en una locura complementaria. Todos estos descubrimientos son motivo de los escritos de Ferenczi de 1928 a 1933. Desde entonces, en el movimiento analítico, el acento se desplaza de la elucidación de los mecanismos inconscientes a las influencias mutuas de los dos miembros de la pareja analítica. Con Melanie Klein, Ferenczi fue su primer analista, a quien ella dejó para seguir con Abraham. La relación de objeto, cuyo verdadero inventor fue Fairbairn, se convierte en el principal tema de interés de la cura. En suma, Freud se interesaba en la estructura del psiquismo del paciente y Melanie Klein no la concibe sino en relación que el yo del niño muy pequeño, presente desde el nacimiento, mantiene con el objeto que se supone existente desde el principio. Pero por más que se esfuerce en penetrar en las capas más profundas y antiguas de la psique, Klein mantiene distancia. Difícilmente se la puede imaginar abordando sus propios conflictos infantiles con el analizante como lo hacía Ferenczi. En Francia, Lacan reformulará la teoría y también él, en tanto que persiguen el mismo fin que Freud, la elucidación del inconsciente, y comparte con él la mezquina opinión sobre los pacientes, se siente obligado a reformular la teoría central, cuyo eje es el lenguaje, introduciendo el objeto a el gran otro, entre otros conceptos nuevos, relativizando así, sin llegar a suprimirlo, el concepto de pulsión. Laplanche, después de él, retomará el punto de vista del primado del otro diferenciándose de Lacan. El movimiento intersubjetivista defenderá aún más el efecto de simetría entre analizante y analista. Se considera que el analizante sabe tanto como el analista. La neutralidad no solo es imposible, sino casi indeseable. También se puede asociar la teoría del vínculo de Isidro Bernstein. En todas partes la misma consigna, guerra al solipsismo. Parece que la cura psicoanalítica, en la que ya ha salido a la luz la locura de la transferencia, tomó conciencia secundariamente de la locura potencial de la situación analizante. Esto explica la desconfianza y los llamados al orden de Freud, el autoritarismo de los partidarios de la ego psychology, el yo del analista, considerando más fuerte que el del analizante, forzosamente tiene razón. De parte de Lacan, los analizantes reciben malos tratos, no solo la sesión corta,
sino también signos de desprecio hacia ellos. Los mira elevando la vista desde el libro que fue a buscar ostensiblemente a la biblioteca y que lee de pie junto al diván, demostrando un total desinterés por las palabras del paciente, escondiéndose detrás de un biombo, golpeando cada tanto con el bastón o con los pies, manifestando humillaciones del diverso orden, sin olvidar ciertos refinamientos que alimentan el masoquismo del paciente para evitar, según él, que encuentre en otra parte la posibilidad de satisfacer sus necesidades de autocastigo, lo cual acarrearía catástrofes todavía más dañinas. Por un lado, ponerse a resguardo de la locura del paciente, manteniéndose a distancia de una demanda considerada de cualquier manera exorbitante; por el otro, una locura sin límite de parte del analista, cuyo talento supuestamente lo autoriza a todo. En este último caso ya no hay pensamiento clínico, sino manipulación y degradación del análisis al nivel del adiestramiento animal. A veces se llega a la paradoja. No se le puede negar a Winnicott la condición de gran pensador de la clínica, que llevó la imaginación teórica a extremos raramente alcanzados antes. Sin embargo, aparece en él la misma ingenuidad que en Ferenczi, la obstinación en creer que basta con encarnar la imagen de la madre buena, a fin de que aparezca frente al analizante apenas como suficientemente buena, para curarlo con esa experiencia renovadora. Los efectos no se hicieron sentir en Masud Khan, dotado además de una creatividad innegable. Más que nunca las cuestiones de técnica quedan abiertas, pues el pensamiento clínico no puede excluir lo que afecta al analista. Todas estas cuestiones implicaban la revisión de ciertos aspectos de la teoría freudiana surgidos del análisis de las neurosis. De ese modo, las relaciones representación-afecto, motivo de muchas controversias hasta el día de hoy, obligan a examinar los casos no neuróticos en su mayoría, en que esta distinción es casi imposible. El afecto continúa provocando discusiones en las que ninguna posición es unánime. La relación del afecto con el cuerpo y con el soma, su vínculo con el inconsciente y con la represión, su culminación en la descarga, su sensibilidad hacia los afectos de otro en la relación, forman una maraña de problemas cuyas intrincaciones son difíciles de despejar. Se creyó encontrar una solución renovando los estadios sobre las neurosis con la referencia a la pregenitalidad y al mismo tiempo relativizando la importancia del complejo de Edipo. Se ponía entonces el acento en la importancia y la tenacidad de las fijaciones en las relaciones primitivas duales, haciendo foco en las primeras etapas de las relaciones madre-bebé. ¿Bastaba con esto para autorizarse a borrar el papel del tercero? ¿No era procedente ampliar el problema de la triangulación edípica remitiendo la relación ternaria a una base más fundamental, constitutiva del pensamiento y de la semiología? Lacan se había referido, puesto que se centraba en el lenguaje, al pensamiento de Saussure, un Saussure, sin embargo, un tanto simplificado por los editores del curso de Lingüística General, había mencionado cómo al pasar el nombre de C.S. Peirce. No había introducido este último, ampliando la referencia a la representación, la posibilidad de ir más allá de la lingüística para estudiar el juego de los otros signos. Hay acuerdo en reconocer que las relaciones duales no solo tienen la particularidad de confundir la diferenciación de las actividades psíquicas instaladas en la neurosis, sino también la de ser infiltrados por una destructividad que ocupa a veces el lugar más importante, eclipsando a las producciones de la libido erótica. La idea de pulsión de muerte que Freud introdujo en 1920, experimentada primero por él como una convicción personal que no se planteaba compartir, tomó luego una dimensión cada vez más extendida en su obra, a tal punto que en sus últimos trabajos aquel no concebía que se pudiera dudar de ella, a menos que uno se volviera ciego y sordo a sus manifestaciones. Si bien la mayoría de los analistas, sobre todo quienes se consagran al estudio de las estructuras no neuróticas, están obligados a reconocer que la clínica contemporánea los confronta muy a menudo con las incidencias de la destructividad en el funcionamiento mental, problema que se intenta resolver permanentemente en las reacciones terapéuticas negativas.
Pocos son los que adhieren a la concepción freudiana de la pulsión de muerte. Es necesario, pues, revisar el concepto, puesto que perjudica en grado sumo el pensamiento clínico. Bion, uno de los grandes teóricos de la psicosis, y que en esta ocasión reformula el conjunto de la teoría psicoanalítica, pone los trastornos del pensamiento entre las más importantes desorganizaciones producidas por la psicosis. El pensamiento clínico de la destructividad responde, pues, a la necesidad de pensar el antipensamiento en el trabajo psicoanalítico. Es lo que he intentado hacer por mi parte en el trabajo de lo negativo. Si el pensamiento psicoanalítico sufre hoy, no es por su cuestionamiento de las ideas freudianas. Esto sería más bien el indicio de un psicoanálisis en movimiento y no fijado a la idolatría de su creador y a su teoría. No, lo que preocupa es la multiplicidad de respuestas de reemplazo, la dispersión de referencias fundamentales, la ausencia de un examen atento y desprovisto de perjuicios de los cuerpos doctrinarios que se reparten en el campo del psicoanálisis. Es válido preguntarse si a pesar de los notables logros de la posterioridad de Freud, algo no se perdió, o si las numerosas modificaciones aportadas a sus interpretaciones de la clínica, sus recomendaciones técnicas, sus hipótesis teóricos no llevaron a una crisis del entendimiento psicoanalítico. Si la escucha del psicoanalista remite a sus juicios sobre la naturaleza del inconsciente o del ello, estos juicios ya no tienen mucho en común con el núcleo de la teoría freudiana. El cine de Hollywood en cierta época se interesaba humanitariamente en la psicopatología de sus héroes, fueran criminales o perversos que llevaban el horror a límites insoportables o presentasen rasgos de carácter considerados fuera de lo común. Todos recibían una misma explicación: habían tenido una infancia desgraciada. Con el tiempo, la comprensión adquirió otros matices, se hizo más sutil, más afín a las contradicciones del alma humana. Temo que el psicoanálisis retroceda al nivel del cine de Hollywood de aquel entonces. Ante la hipercomplejidad, los psicoanalistas prefieren las ideas simples y están ávidos de soluciones pragmáticas y de recetas fáciles de aplicar. Fracaso asegurado. Es un buen augurio que el psicoanálisis avance, que proceda con idas y vueltas, con teorías que se entrecrucen e incluso pugnen entre sí. René Thom afirmaba que las teorías son como organismos vivos que luchan por su supervivencia hasta el momento en que mueren, no porque se hayan demostrado que eran equivocadas, sino porque ya no tienen quienes las defiendan. Son muchos aún los admiradores de Freud entre los psicoanalistas, incluso entre aquellos cuyas opciones contemporáneas se separan tanto de su obra, aunque se proclamen sus continuadores, que ya no tienen mucho en común con ella. Y de un deslizamiento a otro, lo que hace temer la inminencia de lo peor es la referencia cada vez más predominante a la idea de un desarrollo regido por el estudio de las relaciones, que minimiza cada vez más el papel de la organización psíquica interna. ¿Retorno a Freud? No exactamente, pues la solución que preconizamos, compartida en medida considerable, es la articulación de lo intrapsíquico y lo intersubjetivo. Es lo que caracteriza, en mi opinión, al enfoque de los psicoanalistas. Es lo que marca su originalidad y hace irreemplazable al psicoanálisis. Un psicoanálisis cuya teoría se construye sobre los cimientos de la experiencia. Empero, esta experiencia no puede ser invocada como un dato en bruto que basta ingenuamente con reseñar. Sea como fuere, el relevo de la experiencia por el pensamiento clínico sigue siendo la etapa previa a cualquier teoría que se proponga lograr el consentimiento de quienes reclaman para el psicoanálisis el estatus de disciplina fundamental. La teoría solo se esclarece, se integra, se profundiza y multiplica sus conexiones, extrayendo de la experiencia sus potencialidades, su interpretación del psiquismo, para acceder lo que, según ella muestra, permanece escondido pero constantemente activo y a veces de manera perturbadora. Un psicoanálisis que no se interesara por el pensamiento clínico constituiría una disciplina mundana, ornamental y estéril. Terminaría agonizando. Hay perspectivas mejores. Tratemos de ir más lejos para precisar la idea del pensamiento clínico.
Hoy en día, este se aprende de manera óptima en el espacio-tiempo definido por el encuadre psicoanalítico. Sin embargo, no se puede pasar por alto que el encuadre varía de un país al otro y de un movimiento psicoanalítico al otro, según que el psicoanálisis se ejerza en el ámbito privado o en una institución, etc. No se puede preconizar ni defender un relativismo que vacía el concepto de un todo contenido, ni tampoco proponer una de sus modalidades excluyendo todas las otras. Es necesario, pues, superar esta contradicción. No obstante, conservando el valor referencial de la cura psicoanalítica, es forzoso comprobar que la práctica del psicoanalista tiene hoy una proporción importante de pacientes a quienes se trata frente a frente. Esta forma de práctica se llama psicoterapia psicoanalítica. Constituye una de las modalidades cada vez más frecuentes del trabajo de psicoanálisis, que hemos contrapuesto al trabajo del psicoanalista que entra al servicio de instituciones cuyo propósito esencial no es el tratamiento psicoanalítico. El pensamiento clínico depende, pues, de las características del campo en el cual el psicoanalista es llevado a trabajar. En la comparación que hicimos entre el modelo médico y el modelo psicoanalítico, poniendo lo que se puede conocer y lo que se hace al pie del lecho del enfermo en paralelo con lo que se puede conocer y lo que se hace a la cabecera del diván, no hemos precisado hasta ahora que la diferencia no reside tan solo en el reposo en cama, forzado por la enfermera por un lado, y el paciente recostado en el diván sin ver a su terapeuta por el otro, en una disposición diván-sillón que responde a un artificio técnico que supuestamente favorece el desarrollo de la cura. Acerca de la legitimidad de este artificio técnico, nos hemos explayado muchas veces, sosteniendo que los parámetros que rigen el encuadre psicoanalítico apuntan a crear una situación análoga a la del sueño. El paralelo entre el modo del capítulo 7 de la interpretación de los sueños y las condiciones del encuadre es fácil de demostrar. Se trata sin duda de la forma óptima para poner a trabajar el pensamiento clínico, pero la frecuencia de los casos en que el analista está obligado a aceptar variaciones de la técnica y el aumento incesante de la psicoterapia psicoanalítica hace necesariamente una redefinición de las relaciones encuadre-sueño. No basta con caracterizar las relaciones entre el análisis clásico y la psicoterapia mediante las fórmulas emblemáticas diván-sillón y el sillón-sillón. En efecto, el pensamiento clínico ejercido no es el mismo en uno y otro caso. Pero por otro lado, si estas psicoterapias se consideran psicoanalíticas, es porque el psicoanalista no renuncia a encontrar y ejercer su modo singular de pensamiento. Para salir del atolladero propuse distinguir en el seno del encuadre dos partes, una que llamo matriz activa, constituida por la asociación libre del paciente acoplada con la escucha flotante y la neutralidad benévola del analista, matriz que forma el núcleo de la acción psicoanalítica, sean cuales fueren las modalidades en que el analista se ve llevado a trabajar. Su naturaleza es de orden dialógico. Sería como la fracción constante del trabajo analítico, la otra parte haría, por el contrario, el papel de una fracción variable, constituyendo de alguna manera un estuche protector de la matriz activa. El estuche correspondía a las disposiciones secundarias, visibilidad o no visibilidad del analista, carácter oneroso o gratuita del tratamiento, frecuencia semanal de las sesiones, su duración, acuerdo acerca de las sesiones perdidas, etc. De ningún modo minimizo las diferencias que pueden afectar a estas disposiciones prácticas, pero la experiencia muestra que se trata de una parte variable, convenencial y eventualmente revisable. Faltaría aún precisar cierto número de problemas técnicos fundamentales, silencio o verbalización más o menos sostenida del analista, interpretación de la transferencia o abstención sobre este punto, medidas de urgencia eventuales, etc. Por ahora los dejaremos de lado con el fin de volver a lo esencial y describir las principales características de la observación del pensamiento clínico. En cualquier caso, el psicoanálisis clásico o con variaciones y la psicoterapia persiguen los mismos objetivos, como ampliar la toma de conciencia del paciente,
a través de la transferencia, interpretada o no, y de la resistencia, con respecto a su modo de funcionamiento, la naturaleza de sus conflictos, sus relaciones con su propia historia y finalmente su relación con su propia palabra y con la escucha del otro. Este conjunto constituye la mira del trabajo del psicoanalista. Debería conducir a cambios significativos que se traduzcan en una mayor libertad y en consecuencia estar acompañado de una actividad psíquica de representación más profunda y amplia. La curación, se sabe, es un beneficio anexo según la confesión de Freud. El pensamiento clínico es el resultado de un trabajo mutuo de observación y de autoobservación de los procesos mentales que utilizan el canal de la palabra. Hemos escrito en otra parte que el trabajo psicoanalítico transformaba el aparato psíquico en aparato de lenguaje. Para describir la actividad psicoanalítica, hemos propuesto la fórmula de la vuelta a sí mismo a través del rodeo por el otro semejante. A estas formulaciones agregaremos hoy que el trabajo del pensamiento clínico consiste en relacionar, a partir del lenguaje, dos formas que éste mantiene con la psique. La primera es la de las relaciones entre pensamiento consciente y pensamiento preconsciente, ambos siempre indisociables del lenguaje. La segunda forma de relación buscaría establecer los vínculos entre pensamiento consciente y preconsciente por una parte, y las conjeturas surgidas del grupo anterior acerca del pensamiento inconsciente, que no tiene la misma relación de dependencia con las representaciones de palabra y se sustentan más en las representaciones de cosas. Tal sería, a nuestro parecer, el núcleo dinámico del pensamiento clínico, pero reconoceremos que en ciertas situaciones extremas, la separación entre pensamiento consciente y la actividad no consciente puede ser ampliada aún más. Es lo que impulsó a Freud a reemplazar el concepto de inconsciente por el de ello, donde los aspectos sometidos a la interpretación del pensamiento clínico pueden tomar las formas de lo alucinatorio, de la actuación o de la somatización. Estamos aquí en los límites de lo analizable, es decir, en los límites de lo concebible para el pensamiento clínico. Al referirnos al pensamiento clínico como una actividad esencialmente caracterizada por los procesos de relación entre los diversos regímenes de las instancias de la personalidad psíquica, anteponemos dos conceptos, uno de los cuales ya conocemos. En efecto, hace ya mucho tiempo que introdujimos los procesos terciarios junto a los procesos primarios y secundarios. Caracterizamos estos procesos señalando que consistían en el establecimiento de lazos. Supusimos que la actividad analítica, en su mejor nivel, consistía en ir y venir permanente entre datos que podían ser relacionados con los procesos primarios y con los de los pensamientos secundarizados. El concepto nuevo que nos gustaría introducir ahora concierne a la relación de esos procesos terciarios con lo virtual. Apreciamos las relaciones sustentadas por la red de los procesos terciarios, terceridad virtual. Lo virtual se inscribe en el orden de las posibilidades ofrecidas por los lazos que gobiernan las relaciones y sobre todo las interrelaciones, para concebir una hipótesis que permanezca dentro del orden de lo no especularizable, de lo posible, de lo eventualmente realizable, y que en todos los casos trabaje subterráneamente y no emerja sino como eventualidad. Encontramos en este punto una de las características del pensamiento hipercomplejo, a saber, la curva de retroacción entre la causa y la consecuencia. Morin. Aquí volvemos a un tema que hemos tratado ampliamente y que llamamos trabajo de lo negativo, del cual esta es una de sus formas. En el pensamiento clínico fundado en la confianza depositado en el dejar fluir de la asociación libre, se exige un dato que Bion subrayó, la capacidad negativa que tomó de Keats. Esa tolerancia a lo negativo aplicable al paciente es también una actitud que adopta el analista cuando trabaja. Es sin duda la forma más fructífera y creativa del trabajo de lo negativo. John E. Jackson desarrolló recientemente en este sentido los aspectos concernientes a la creación poética. A menudo se sostiene la comparación entre la activación del inconsciente y la poesía.
Todo analista sabe que nada es más ilusorio que la instalación más o menos insidiosa en él de un pensamiento próximo al de la traducción simultánea, forma sutil de robotización del vínculo escucha-palabra interpretante. Comparada con la precipitación interpretativa, la elaboración es una actividad de efecto retardado. Es deseable que la interpretación surja como una apertura de la latencia en la que se mantiene. En ese momento se asiste a una especie de positivación de lo negativo o de puesta en forma de virtualidad. En ese preciso movimiento, el pensamiento no articulado del inconsciente, al enunciarse, se articula y de ese modo se limita. Al limitarse es posible circunscribirlo. Quizá perdió parte de su dinamismo, pero adquirió una precisión que le permite ser comunicado y manejado por el pensamiento. En suma, accedió a un estatus del lenguaje. Si volvemos a las relaciones entre encuadre y sueño, la modificación del encuadre en el frente a frente, por ejemplo, evita dejarse engañar por el señuelo de la presencia, por los signos corporales, gestos, mímicas, por la fascinación hipnótica del discurso ofrecido, y que dada la posibilidad que tiene el paciente de observar los cambios en el rostro del analista, puede atrapar a éste en las redes de sus proyecciones perceptivizadas. Conviene, pues, tener una confianza limitada en la escucha de un pensamiento ágil, a menudo narrativo, cargado a veces de fuertes emociones, que suscita empatía en lo consciente. Sean cuales fueren las formas de ejercicio del pensamiento psicoanalítico, sillón, diván o sillón, sean cuales fueren las limitaciones en la implementación de sus condiciones de ejercicio, siempre llega un momento en que el paciente toma conciencia de la extraordinaria libertad que le ofrece la situación. Termina hablando de otra forma, ya sea para sacarle un provecho que no conocía hasta entonces, ya sea para darse cuenta, al contrario, de que aun cuando se le ofrezca la posibilidad de beneficiarse con ella, está incapacitado para hacerlo. Experimenta también hasta qué punto esa libertad es a la vez tentadora y temible, pero siente además cuán creadora puede volverse. Evitemos un malentendido, esa libertad solo puede dar sus frutos si está asociada a una coerción. Sabemos hasta qué punto es difícil para el paciente observar la regla del decir todo, y las desventuras de Ferenczi y de muchos otros psicoanalistas nos han enseñado que no siempre es fácil adoptar la actitud más fructífera para con el paciente, la cual oscila entre un rechazo no siempre consciente de éste y la adopción, por el contrario, de una actitud de reparación que puede llegar a ser casi sacrificial, pues aquí se trata del pensamiento clínico como de cualquier forma de pensamiento. Tiene necesidad del afecto para animarse y, sin embargo, debe mantener a esta raya para no dejarse desbordar. Si eso sucediera, el pensamiento sucumbiría pronto y se vería amenazado el pensamiento clínico. Hablar de un pensamiento clínico es quizás implícitamente revisar las fronteras que un pensamiento arrogante y tiránico ha querido instalar de manera demasiado rígida entre salud y enfermedad. En efecto, implica reconocer que el hombre es un animal enfermo, como se ha dicho, pero también inclinarse ante el hecho de que no se puede estar plenamente vivo ni ser plenamente humano si se pretende evitar las perturbaciones de existir, desear y pensar. Esta comprobación no basta, pues si bien el conflicto yace en el núcleo de la actividad psíquica, se prolonga en el combate entre la enfermedad por una parte y lo que llamamos la salud por la otra. El postulado del psicoanálisis es que el pensamiento no se detiene en el umbral de la clínica, sino que la habita como ánima el espíritu de quien ha decidido que su pensamiento puede ponerse al servicio de las fuerzas de vida contra las de destrucción. Sin embargo, Bion nos ha enseñado que pensar es doloroso, y cuando la tarea es pensar el dolor, como la clínica nos lo propone tan a menudo, el pensamiento clínico enfrenta lo insalvable. Aunque la empatía sea necesaria, pensar sigue siendo indispensable. Pensar como psicoanalista, sin dureza, sin lagrimeos, sin cortinas de humo. Eso se llama psicoanalizar. Empero, psicoanalizar remite a un campo,
causa del psicoanálisis, un campo atravesado por fuerzas que tienen nombre: displacer, angustia, sufrimiento, dolor. Para quienes no siguen a Freud en su hipótesis de la pulsión de muerte, incluso el dolor más agudo sería una más entre las formas extremas del goce. Lo que nos concierne no es saber si estamos ante el dolor o ante el goce, sino saber si el analista puede cambiar algo al respecto, si está en condiciones de resistir a la tentación de beneficiarse a expensas del analizante. Sea como fuere, nos encontramos en la frontera de lo que, por ser del orden del malestar, plantea la cuestión de la enfermedad, por lo tanto de la clínica. Ya sea que el paciente esté recostado o sentado frente al analista, en cualquier caso, el mal habrá hecho estragos, reemplazando el placer de existir por un estado que parece más cerca de la muerte que de la vida. Ese mal demanda un tratamiento, obliga a buscar una manera de tratar con él, incluso de ser tratado por un analista. Para deshacer ese mal, este último casi no tiene elección. Mente brillante como puede ser la suya, el analista no puede prescindir de ser clínico, pero un clínico que pueda pensar como piensa la clínica, más allá de ese viaje con el paciente, en el que tiene a veces la suerte de devolverlo a la vida, necesita contar su odisea y transmitir a los otros lo que ese pensamiento clínico, único en su género, le habrá permitido entender. Tal es la razón de ser de este libro. Sigue este canal para más contenido de psicoanálisis.